realmente se aprende en casa. En casa es donde verdaderamente los hijos se educan. En los colegios se instruyen, adquieren conocimientos, pero la educación, la formación como individuos de los hijos se da en la casa. Por eso es tan importante la función del padre y de la madre. El padre que tiene que sostener, apoyar a su esposa en la formación, en el ejemplo, en el trabajo, en el sostenimiento moral de la familia, en el sostenimiento material del hogar. Y en aquellos padres cristianos que oran junto con su esposa por sus hijos. Porque es muy importante en la familia cristiana la oración por los hijos. Porque cuando uno pone sus hijos en las manos de Dios, sabe que ahí están bien guardados. Como yo les decía antes, hay muchos que, engendrar hijos se engendra cualquiera, pero el esfuerzo diario, el trabajo de padre y de madre, es un trabajo muy esforzado, bastante sacrificado. Y si ese esfuerzo es sostenido y busca educar a sus hijos para ser mejores cada día, porque ese es el objetivo que uno tiene como padre, que sus hijos crezcan, no solamente físicamente, no solamente proveerles el alimento y el vestido, sino que crezcan como personas. Es importante el trabajo que se hace en el día a día. Hasta que esos hijos de niños pasan a ser adolescentes, ahí ya es más intenso, porque uno tiene que seguirlos en esa adolescencia. Es muy importante la presencia del padre y de la madre en la vida de sus hijos, tienen que estar muy presentes, y más en tiempos como estos donde hay tanta confusión. O sea que ser padre o ser madre verdaderamente es un trabajo fuerte, intenso. ¿Y saben qué? Es de 24/7, las 24 horas del día, las 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Es un trabajo permanente, para el cual yo les voy a decir algo más. Tenemos que estar motivados, pero también tenemos que estar obligados, porque saben que ocurre a esos hijos, los hemos traído nosotros al mundo. Ellos no vinieron porque sí. El Señor permitió que esos hijos tuvieran vida y fueran engendrados por esa pareja. Y le dio el Señor esa función a los padres y a las madres de formar esos futuros hombres y mujeres para que sean hombres y mujeres de bien. Y por eso es muy importante el ejemplo que como padres tenemos que dar. Que vean que su padre trabaja, que se esfuerza, que lucha por su familia. Eso es un padre. Y les aseguro, hermanos, que con el tiempo que estamos viviendo no es tan fácil. A veces cuando uno le da los principios que tiene que darles a su hijo, ocurre que muchas veces ese hijo se encuentra con un mundo que es totalmente distinto a los principios que uno le enseña. Pero no importa, porque sabe que tarde o temprano esos principios se imponen. Y ese chico, esa chica termina abrazando esos principios y entendiendo el porqué de ese esfuerzo de sus padres para que lleguen a ser seres plenos, realizados, porque eso es lo que como padres queremos. Por eso es que es muy importante tener en cuenta esta cuestión de ser padre.
no es solamente un nombre, sino es una función profunda que hemos heredado de Dios también. Porque ¿cuántos saben que Dios es su Padre? Somos todos hijos de Él. Pero Él es nuestro Padre y a la vez es nuestro ejemplo para ser padres. Dice la palabra del Señor que es Padre de todos, que está sobre todos y está por todos y en todos. O sea, Él no solamente nos guía, sino también está en nosotros. Entonces, primeramente podemos ver que Él nos ha engendrado en el Espíritu. En 1 de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, escuche, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido ¿de quién? Es nacido de Dios. Eso nos da una prueba cabal de que somos hijos de Dios a través de Jesús. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él, al Hijo, a Jesús. Y a través de Jesús nos transformamos en hijos de Dios. Pero Dios es nuestro ejemplo como Padre. Primeramente porque nos engendró. Segundo, porque Él, a través de habernos engendrado espiritualmente, nos dio una nueva vida. Muchos dirán, sí, ya lo sé a eso. ¿Pero la practicamos? Porque lo que los padres enseñamos a los hijos, ¿saben para qué lo hacemos? Lo que los padres aconsejamos a los hijos, ¿saben para qué lo hacemos? Para que ellos lo hagan. Está bien, muchas veces ocurre que no es así. Pero uno dio el consejo. Y nosotros también recibimos el consejo de Dios, que hace a través de su palabra. ¿Y sabe por qué recibimos el consejo de Dios? Para hacer lo que Dios dice que hagamos. Como dice Santiago, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Dios cuando te da una palabra, te la da con la intención de que vos cumplas con esa palabra. Aparte, esa palabra es una palabra que sirve para que tu vida sea transformada. Por eso es que también como Padre nos engendró, nos dio una nueva vida. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y eso quiso decirle a Nicodemo, a ese fariseo Jesús, tenés que hacerte un hijo de Dios. La función de hijo también es muy importante porque lo que caracteriza al hijo es la obediencia, la sujeción. Ese es un hijo. La rebeldía no es de Dios, es del diablo. Pero nosotros fuimos engendrados por Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que seguir el consejo de Dios. Porque así nos va a ir bien. Cuando un padre da un consejo, ¿sabe por qué lo da? Para que al hijo le vayan bien las cosas, porque él lo vivió primero, lo que su hijo vive hoy. Entonces, cuando uno le da un consejo a su hijo, se lo da para que ese hijo pueda vivir una vida mejor que la que uno tuvo. Yo puedo decir verdaderamente, y lo digo con satisfacción, de que mis hijos han sido mejores que yo. Y eso no me molesta en lo más mínimo, porque eso tiene que ver con un resultado que tuvo el trabajo que hice sobre ellos como su mamá hizo sobre ellos. Pero es un trabajo, es un esfuerzo. Y Dios hace lo mismo con nosotros, porque Él, al darnos una nueva vida y hacernos hijos de Él, ocurre que Él empieza a emitir su palabra para que nosotros pongamos por obra lo que Él nos dice y las cosas nos vayan bien. Por eso Dios le dice a Josué, si meditas en este libro de día y de noche,
todo te irá bien. Esa es la función de un padre, aconsejar a sus hijos para que tengan una buena vida. Después los hijos sabrán si pondrán por obra o no los consejos de los padres. Cada cristiano sabe si pondrá o no por obra el consejo de Dios. Hay cristianos que no. Siguen viviendo como a ellos se les ocurre. Pero las cosas no les van a ir bien. Porque por algo Dios da su palabra y es para que cumplamos con esos mandamientos que Él nos ha dado para que nuestra vida se encamine por un rumbo mejor al que teníamos. Pero ¿saben qué? Muchas veces es difícil seguir consejos. Porque el consejo lo que tiene es que endereza lo torcido. Pero de todas maneras, por difícil que sea, siempre es mejor que rebelarse. Porque la rebeldía trae tropiezo y trae, ¿sabe qué cosa? Una palabra muy fea: fracaso. Fíjense que cuando nosotros hacemos la presentación de los niños, de los bebés en la iglesia, les decimos a los padres, nosotros los pastores les decimos a los padres, ahora la responsabilidad de ustedes es ese hijo, esa hija, formarlos como verdaderos cristianos. Ustedes tienen que ser el ejemplo de ese hijo o esa hija que tienen en sus brazos. Darles un futuro. Inculcarles los principios cristianos para que tengan una vida de valores, de principios, una vida con una moral íntegra, porque de esa manera es como van a ser seres exitosos, plenos, y todo les irá bien. Así que esto es muy importante, que tengamos en cuenta que Dios como Padre trabaja en nosotros a través de su palabra. De otra manera también podemos ver como Padre que Dios nos dio una familia. 2 Corintios 6, 18 dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto confirma lo que les estoy diciendo. Él mismo dice: yo voy a ser para ustedes su Padre, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Esto quiere decir entonces que estamos bajo la paternidad de Dios, bajo la hermandad de Jesús, que es nuestro hermano mayor, y además que formamos parte de una familia, que es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Como muchas veces decimos, la iglesia no es esto. Esta es la casa del Señor, la casa de oración. Pero nuestra congregación, cada uno de nosotros, somos la iglesia. Y cuando estamos llamando hermano al que está al lado nuestro, ¿qué significa esto? Que hay una familiaridad, que no estamos solos, que no estamos huérfanos. Dios también, como Padre, nos disciplina, nos pone en nuestro lugar cuando ve que por ahí estamos haciendo cosas que no nos convienen, ni Él quiere. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es una palabra difícil, ¿no? A los padres lo que menos nos gusta es tener que retar a un hijo, es tener que disciplinar a un hijo, prohibirle algo a un hijo. Pero es la forma en que también lo estamos ayudando.
Porque si vos tenés un nenito y a ese nenito lo dejás hacer lo que quiera, el día de mañana, disculpá la expresión, vos lo que estás criando es un energúmeno. Que el día de mañana no te va a complicar la vida, no te va a dar paz. ¿Y todo por qué? Porque te quisiste ahorrar el trabajo de tener que decirle que no al nene, pobrecito. ¿Cómo no? No, vamos a dejarlo, no lo retemos, dejémoslo. Y tomamos como gracia las barbaridades que puede llegar a ser. Hasta que cuando se va formando como una persona grande, se transforma en cualquier cosa menos en una persona decente. ¿Y todo por qué? Porque no nos ocupamos de él. Porque cuando uno al hijo no lo reta cuando está haciendo las cosas mal, está eludiendo como padre una obligación. ¿Cuál es la obligación? Decirle, esto que haces está mal, no lo hagas. Y si lo hace, va a tener una disciplina. Algo se le va a prohibir. Pero uno con eso le está haciendo un bien. Ahora está mucho la moda y la cuestión han metido, lamentablemente por ideologías y por un montón de cosas, han metido una serie de libertades para los niños que realmente lo que están logrando fue pervertir a la niñez y limitar a los padres. Sin ningún derecho, porque nadie, ni gobierno, ni nada se puede meter en mi casa y en la formación de mis hijos. Porque de eso me hago cargo yo. Porque si mis hijos me salen de cualquier manera, el problema no lo va a tener ni el gobierno, ni los políticos, ni las ideologías. Yo lo voy a tener. Entonces yo como padre, mi esposa como madre, tenemos la obligación de darles a nuestros hijos una enseñanza correcta y si hay que castigarlos, castigarlos. Yo no digo darle un latigazo, pero sí prohibirles ciertas cosas para que aprendan que hay cosas que puedo hacer y cosas que no, como hemos aprendido nosotros. Porque ¿qué padre dice? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Como diciendo, ¿qué sale de eso? Es para pensar, ¿no? Ser padre a veces es ingrato. Los padres a veces prohibimos cosas a los hijos, pero por el bien de ellos, aunque no nos gusta. Pero tenemos que hacerlo porque sabemos que si no los estamos perjudicando. ¿Y cómo nos disciplina el Señor a nosotros? A veces a través de las circunstancias. Y yo le pido al Señor que me conceda tal cosa y no lo hace, no lo hace, no lo hace, no lo hace. Y el apóstol Santiago dice que a veces no pedimos como conviene. Entonces Dios hay cosas que como Él sabe que no nos van a hacer bien, no nos la va a dar. Pero cuando en nuestra oración, en nuestra petición, nos ponemos en la voluntad de Dios como Él quiere, ahí empezamos a recibir más de lo que esperamos. Pero tenemos que ponernos en la voluntad de Dios. Y Él nos coloca en esa voluntad. A veces cuando no es por su palabra, es por las circunstancias. Si esto no me sale, si esto no me va, si esta puerta no se me abre porque Dios quiere que yo haga otra cosa. No es difícil. Pero Dios a través de eso también nos enseña. También nos corrige. Como un padre que nos ama. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Esto no lo hagas. ¿Cómo nos corrige el Señor? Mediante la guía del Espíritu Santo. No importa la edad que tengamos, ¿eh? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿sabe qué ocurre cuando uno está por hacer algo que está mal, y sabe que está mal? Hay algo como que reprocha dentro de uno. Hablo de los cristianos, no hablo de la gente del mundo. La gente del mundo perdió totalmente el concepto del bien y del mal. Por eso es que el mundo a lo malo llama bueno. Está muy confundido el mundo, pero nosotros no.
porque tenemos pautas muy claras, morales, que nos ha impartido el Señor a través de su palabra, que nos han sido enseñadas, que hemos aprendido aún de los pastores, porque la función pastoral también es una función paternal. Yo no puedo a usted obligarle a que haga nada que yo no sea capaz de hacer primero. Sino, ¿qué clase de pastor soy? A mi hijo no puedo exigirle nada que yo no sea capaz de haber hecho primero, sino, ¿qué clase de padre soy? Un ladrón no le puede decir al hijo, nene, no robes, está mal, porque es ladrón. Por eso es tan importante el ejemplo basado muchas veces no en lo que uno dice, sino en lo que uno hace. Porque nuestros hijos nos observan mucho, ¿eh? Y muchas veces nuestros hijos nos dicen cosas sobre nosotros que ni nos imaginamos, que observaron en nosotros. Por eso es muy importante lo que tu hijo ve en vos. Y nos corrige mediante el Espíritu Santo. Y cuando estamos por hacer algo mal, hay algo que nos está impidiendo. Eso se llama redarguir. ¿Vieron cuando la palabra dice que el Espíritu Santo nos redarguye? Redarguir es, en un término común, retar. El Espíritu Santo nos reta, te dice, ojo con lo que estás haciendo, porque esto que estás haciendo no es bueno, no conviene, ni está en la palabra. Estás haciendo algo malo. El Espíritu te redarguye, el Espíritu te habla. Ahora, que nosotros queramos prestarle oído o no, es otra historia, ¿eh? Que nosotros queremos hacer lo que queremos es otra historia, pero el Espíritu Santo está ahí corrigiéndonos, porque para eso tenemos el Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ora por nosotros ante Dios, con gemidos indecibles. Perfecto, pero también el Espíritu Santo cumple otra función, nos guía y nos lleva por donde debemos ir. Y si no escuchamos la voz del Espíritu Santo, ¿sabés qué pasa? Fracasamos. Nos va mal. Lo primero que hizo Jesús antes de partir a la presencia del Padre, antes de ir al cielo, fue dejar el Espíritu Santo. ¿Por qué fue? Para que se cumpla, para que hagamos su ministerio, pero primeramente para que encaminemos nuestra vida. Y también a través de su palabra el Señor nos educa, nos enseña. Y si recibimos esta enseñanza, aprendemos mediante su palabra. Amén. Dios nos ama, como Padre nos ama. Juan 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama, dice Jesús, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Todo aquel que cree en Cristo es amado por Dios, por el Padre. Así como el Padre ama a Jesús, nos ama a nosotros, porque lo hemos recibido, porque Él puso la vida de Jesús por nosotros, porque Él nos habla con afecto en su palabra. Un ejemplo os voy a dar, no busquen en la Biblia, pero en Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dice el Señor, vosotros, escuchó, ¿no? Si diereis oído a mi voz, entonces si me escuchan, y si guardan mi pacto, o sea, si este es el pacto, y si guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que Él nos habla con afecto y estamos unidos a Él por Cristo. Porque dice en su palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como Padre nos da provisión.
Jesús dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Esto qué quiere decir? Que recibimos provisión de Dios. Primeramente recibimos provisión espiritual, somos provistos de las herramientas necesarias para movernos en esta vida, porque necesitamos conocer el mundo espiritual para poder movernos en el mundo físico. Y conocemos el mundo espiritual a través de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Entonces Él nos provee herramientas, nos provee espiritualmente, como un padre que provee a su familia de todo lo que necesita. Nos provee espiritualmente y también nos provee materialmente. Muchos somos prosperados materialmente porque Dios también nos prospera a través de eso. También nos premia cuando hacemos las cosas bien. Amén. Porque la palabra dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él nos premia cuando hacemos las cosas bien. Vas por el buen camino. Así como hacemos con un hijo cuando hace las cosas bien, lo felicitamos y lo estimulamos a seguir adelante. Así es nuestro Padre que está en el cielo y también nos cuida. Jesús dijo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, dice, están contados. O sea, el Señor tiene en cuenta todo lo que es nuestra vida. Así que no temáis, dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto quiere decir que estamos bajo la guarda, bajo el cuidado de Dios. Estamos guardados del peligro. Dios nos guarda del peligro, de perder la vida a causa del peligro. Porque estamos rodeados de muchos peligros. De algunos nos damos cuenta, pero de otros no. Yo fui asaltado 2 veces en diferentes momentos de mi vida. Sin embargo, en ningún momento sufrí ningún daño físico. Y eso fue porque Dios me guardó. También nos cuida del temor. Porque con Cristo no tenemos temor. No temeré mal alguno, dice el salmista, porque el Señor es mi pastor. Amén. Y tampoco tenemos temor del enemigo ni de los demonios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y también sabemos a través de la palabra de Dios que el diablo está vencido porque Cristo lo venció ahí, en la cruz del Calvario. No tiene autoridad ni poder sobre nosotros. Los únicos que le damos autoridad al diablo en nuestra vida somos nosotros si le abrimos la puerta. De lo contrario, el diablo no tiene nada que hacer, no puede prevalecer en nosotros, porque la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán en la iglesia del Señor. Amén. Así que también nos cuida de todo eso y también nos perdona. Porque Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Dios no nos guarda rencor cuando hacemos cosas que tal vez lo ofendan. Se olvida de lo malo que hemos hecho y empezamos con Él una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, todas son hechas nuevas. Y siempre con el Señor tenemos otra oportunidad. Así que, hermanos, nosotros tenemos de parte de nuestro Padre Celestial aquello que ningún padre humano nos puede dar, que es un amor completo y perfecto. Es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es la salvación, es la vida eterna, es su palabra, es su fidelidad, son los milagros, es su poder, es su gloria, es su gozo, son sus dones. Ningún padre humano puede dar lo que el Padre Celestial a nosotros nos puede entregar. Amén. Así que como Padre que nos dio un Salvador que es Cristo Jesús, démosle hoy a Él como Padre gloria y honra. Gloria y honra.
Entonces, si no tenés tu padre humano, no te preocupes, porque igual tenés un padre que es muy grande. No estás huérfana, no estás huérfano. Tenemos nuestro Padre Celestial. No estamos solos. Jesús dijo cuando oremos, ¿qué teníamos que decir? Padre nuestro. ¿Sí? Y hay una promesa de Dios para nosotros en el Salmo 27. Repetí conmigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Que Dios te bendiga en este día. Feliz Día del Padre.